Hebreos 10:31. Primera de Timoteo 3:16 y la vamos a alternar con Hebreos 10:31. Ya tenemos las dos citas. Primera de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a saltar a Hebreos 10:31. Y dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien. La palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para restaurarnos, levantarnos. ¿Por qué? Porque precisamente toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que a nosotros nos forme, nos capacite. No como solo tener citas favoritas como Salmo 23, Salmo 91. No, todo lo que Dios ha revelado es necesario para nuestra salvación, para la edificación de su pueblo. Es por eso que los ministros del evangelio y cada persona que se capacita tiene la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios, aún aquellas porciones que no parecen muy agradables, como horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No podemos nosotros acercarnos a la palabra del Señor como cuando vamos al supermercado. Oh, esto sí quiero, esto no me gusta, esto no. No podemos dejar por un lado la doctrina completa del Señor, porque necesitamos conocer la doctrina completa, no importa la incomodidad que nos cause. Y una de las doctrinas que es incómoda es que no podemos ocultar verdades eternas que debemos de conocer. Así he titulado: verdades eternas que debemos de conocer. ¿Por qué? El título de la enseñanza son verdades que tenemos que saber, como por ejemplo, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque hay que pensar qué será mi vida después de la muerte. Porque las cosas son como son, no como yo quiero imaginar, como yo quiero que sea la vida. Dios en su infinita misericordia se ha encargado de revelarnos a cada uno de nosotros los misterios al respecto de la palabra. Nos muestra y nos enseña de que es un regalo donde podemos encontrar como un regalo que se abre y es una incertidumbre, y ver es inquietante, es aterrador cuando una persona descubre qué le espera al otro lado de la tumba. Uno de los pasajes más conocidos que la palabra del Señor y es terrible, es: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A eso a nadie le gusta escucharlo. ¿Por qué a nadie? Porque es una palabra que confronta. Porque todo mundo está acostumbrado a decir: Dios te ama, Dios tiene todo bajo control, o Dios te ayuda, Dios te hace vencedor, Dios te hace victorioso, Él no te abandona, no te desampara. Pero tenemos que saber la otra parte de la moneda. Tenemos que saber que las verdades son las que nos sanan. Las verdades eternas. Eso nos libera, nos sana, nos confronta y nos lleva a un nivel diferente donde vemos la realidad de las cosas. Nos muestra que vamos a enfrentar del otro lado. Oh, qué terrible, es una incertidumbre del ser humano. Podemos evadir ese pensamiento. Es más, la iglesia evade ese sentimiento de tarde o temprano vamos a morir.
Por más que un hombre trate de engañarse, oh, voy a durar tantos años, oh, voy a llegar. No, cuando llega la hora, nadie puede evadir esa realidad. Y eso es lo que tenemos nosotros que saber sobre la doctrina bíblica, y habla de el infierno. Cuando somos expuestos a esta enseñanza, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros? ¿Cuál es el efecto que la doctrina debe producir en mis corazones? Si toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil, entonces esta doctrina tiene que ser de provecho para mí, más allá de satisfacer mi curiosidad académica, sino una realidad. No tenemos que solo dejarlo en el intelecto, sino es algo real. No podemos continuar caminando como estamos caminando. La palabra nos describe qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto produce a nosotros que somos cristianos, nos profesa un efecto en el cual tú y yo tenemos que estar preparados, bien preparados. Un soldado no va a ir en boxer a pelear, ¿verdad? Un soldado no va a salir en calzoncillos a enfrentarse con los enemigos. Un soldado tiene que estar bien equipado, capacitado. Entonces, definitivamente produce en nuestros corazones un compromiso diario de luchar con mi carne que mora en mí. La doctrina del infierno nos muestra a nosotros ese compromiso que tenemos que luchar todos los días. ¿Por qué? Porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos mostró. Mateo 5:29. Vea, el Señor dice, Mateo 5:29. Él les está hablando a los discípulos. Dice, si tu ojo derecho te es ojo vas a caer por eso, sácalo. Porque es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y sácala. Es mejor, dice, que te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El Señor Jesucristo nos muestra y nos enseña la doctrina del infierno para impactar y para mostrarnos a nosotros, a enseñarle a sus discípulos lo que espera si se separan, si desobedecen. Ahora, Él no quiere que nos cortemos una mano, que nos saquemos un ojo. No está hablando literal. Porque nadie dejará de pecar por ser manco, por ser tuerto, por ser cojo. Con un solo ojo puede pecar. Con lascivia, con una sola mano pueden robar. Lo que Cristo nos está ordenando en este versículo es que nos sometamos a una cirugía moral, radical, que tomemos en serio la lucha contra el pecado que mora en mí. Porque no ningún deleite pecaminoso vale la pena como pagar el precio tan alto y de ser arrojado al infierno. Oh, puede decir, esto está feo. Ay, no, qué enseñanza más extraña esa. Pero a la luz de la enseñanza de la salvación, que es por la fe, tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo. Puede decir usted, ay, pero sí que no solo tengo que creer en Jesús y en su obra de salvación. Pero entonces, ¿por qué el Señor con empeño nos está enseñando que tenemos que cuidarnos del pecado si no queremos terminar en el infierno? Puede ser una confusión eso. No es ninguna confusión, es una doctrina bíblica. Algunas personas contemplan la salvación como algo que pueden pensar algo pasajero, como cuando reciben a Cristo como Salvador, y a partir de ese momento creen que van camino al cielo, no importa cómo vivan. Eso piensan algunas personas. Esa doctrina diabólica, es salvos, siempre salvos. Si un día hiciste una decisión por Cristo, tú puedes vivir como un diablo el resto de tu vida. Ya recibiste a Cristo, como sea, vas al cielo. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira.
La palabra del Señor dice que ningún creyente verdadero se perderá. De eso podemos estar completamente seguros. Todo creyente verdadero terminará su estadía en el cielo. La palabra también nos muestra que la marca visible de aquellos que han creído en obediencia. La marca de los que hemos creído es la obediencia. Dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y en otro lugar dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gracia que salva, la gracia santifica. Y aunque no somos perfectos, a partir del momento que creemos en Cristo, la verdadera fe persevera creyendo hasta el fin. Y el que persevera creyendo, persevera obedeciendo. Porque el que no obedece, pues no cree. Imagínese por un momento. Solo imagínese que le diga: oh, hermano, por favor no se vayan por ese lado de ahí, porque por ese lado, oh no, es un peligro terrible. Ahí al otro lado hay un león que se los va a comer. Puede decir: pero qué extraño, pero ¿cómo puede haber un león ahí? Se acabó de pasar, no lo he visto. Oh, yo pasé por ahí hace 15 minutos, pasé. Pero si tú me crees, cuando la palabra del Señor dice esto, sí puedes hacerlo, lo demás no lo hagas. No pases por acá porque vas a fracasar. Entonces, ¿en qué consiste? La fe y la obediencia van de la mano. El que no obedece no cree, no importa lo que diga. Ahora, recuerden, no estamos hablando de perfección. En primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y todos los que tienen comunión con Él andan en luz. Si alguno que dice que tiene comunión con Dios y está en tinieblas, dice que está mintiendo, ¿verdad? Pero dice Juan, si confesamos nuestros pecados, en el mismo pasaje dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué significa? Que andar en luz no es andar en perfección, ¿verdad? Porque los que andan en luz muchas veces tendrán que tropezar a veces con pecado, con falla, pero los que andan en luz entonces desean obedecer la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que mi fe es verdadera? Mi hermano, es una pregunta crucial. Es terrible que los pecadores se vayan al infierno, pero es 1000 veces más terrible que una persona se vaya al infierno habiendo creído por toda su vida que iba camino al cielo. En Mateo 7:21 dice: Cristo mismo dijo que en el día del juicio muchos llegarán engañados. ¿Ve? Oh, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Oh, estas personas estaban activas en la iglesia. Habla de cristianos, hicieron milagros, fueron usados, no en el de Mahoma, no en el de Buda, no en el de Confucio. Ellos hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero Cristo les dirá en aquel día: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, ¿cómo yo puedo saber que no pertenecemos a ese grupo? Bueno, la prueba es hacer morir el pecado en nuestras vidas. Amén. Si estamos empeñados en hacer morir el pecado en mi vida, dice el apóstol Pablo que aquellos que tienen el Espíritu de Dios morando permanentemente en ellos, por ese mismo Espíritu que de Dios, hacen morir lo terrenal en ellos. Mira, mis hermanos, no importa cuánto tiempo hemos hecho profesión de fe, la única garantía que nosotros tenemos que somos un verdadero creyente es que estemos tratando con el pecado en nuestra vida como el pecado debe de ser tratado, porque con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. Cristo habla de una cirugía moral. La cirugía moral. Vea. Entonces, yo no puedo cambiar lo que yo quiero. Yo no puedo decir: me voy a apartar. Voy a tomar la determinación de apartarme.
No, estamos inmersos en una guerra y solamente hay dos bandos. O estamos en el terreno del pecado luchando contra Dios, o estamos del lado de Dios luchando contra el pecado. Esa es la evidencia de que estamos en el bando correcto. De no ser así, hermanos, aunque profesemos ser creyentes, aunque seamos miembros, aunque estemos diciendo y creyendo, podemos ser engañados, pero estamos a tiempo de cambiar de bando. ¿En qué terreno se encuentran? ¿En el terreno luchando con el pecado o en el terreno de Jesucristo? ¿O estamos en ese terreno, en el terreno equivocado? Porque si realmente tenemos que saber cuál es el camino, porque entonces tenemos que tener seguridad si vamos camino al cielo. En segundo lugar, vean, esta doctrina debe conocer en mi corazón un quebrantamiento quebrantable en toda situación, en toda circunstancia. Esta doctrina debe producir en mi corazón un contentamiento inquebrantable en toda situación. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en la miseria. Podemos nosotros vivir en abundancia, pero tener escasez no es pecado. Decía el apóstol Pablo: puedo vivir en libertad, también puedo vivir en una prisión. En todo y por todo, dijo, yo estoy enseñado. Mis hermanos, el apóstol Pablo tuvo que aprender ese arte del contentamiento cristiano. No era algo natural en su corazón. Y esto es algo que todo creyente debemos de aprender, porque la vida en este mundo está lleno de inconvenientes que no nos facilitan el estar contentos. Hay muchos problemas, adversidades. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Es realidad, en el mundo tendremos aflicciones. Y es cierto. Aparte de eso, añadimos el trabajo del mundo y el trabajo que hace el enemigo. ¿Para qué? Para provocarnos. Es ahí donde se basan todas esas campañas que usted escucha por todos lados. El mundo quiere convencerte de que hay un montón de cosas que tú necesitas para ser feliz y que tú no las tienes. Una mejor nevera, un mejor carro, una mejor casa, unos mejores hijos, un mejor marido o una mejor mujer, ¿verdad? Porque el enemigo, esta es la ecuación que hace, porque constantemente quiere robarte el gozo. Oh, te falta esto, te paga muy poquito, mira que aquí, mira cómo te vio, mira lo que te hizo, mira que te hizo no, el enemigo es el que le muestra esas cosas para quitar el contentamiento. El diablo es experto en hacer estas cosas en contra de los hijos del Señor. Él logró generar el descontento en Adán y Eva, estando en el huerto del Edén, en el paraíso. Él es experto. Entonces necesitamos aprender el arte del contentamiento cristiano si queremos correr bien el cristiano. Y uno de los recursos que el Señor nos ha dejado, que tenemos a la mano, ¿para qué? Para luchar eficazmente con el descontento, es el hecho de ¿qué? De saber que fuimos rescatados de la condenación. El Señor nos liberó de la condenación del infierno. Mi hermano, si no estamos en el infierno, pues no tenemos nada que quejarnos, porque no estamos en el infierno. Si no estamos en el infierno, no podemos decir qué terrible esto, no. Pero la palabra nos muestra que la palabra dice es inspirada para enseñar, porque la palabra nos enseña. No podemos nosotros imaginarnos, pero la palabra nos muestra, porque el gozo, la seguridad no es liberarme de los problemas económicos, liberarme de mis hijos que me agobian. No, nuestro mayor problema no es liberarnos de la adversidad, porque todas las dificultades que surgen en la vida, en nuestras vidas, no pueden compararse realmente con la gloria que tendremos con Dios. Pero imagínense, si Jesús dijo que ningún bien terrenal podríamos compararlo con el gozo que tendremos, que nuestros nombres están escritos en los cielos.
Recuerda cuando los discípulos llegaron corriendo. Ay, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y que les dijo Jesús, ay, no se gocen porque los demonios se sujetan en su nombre, en mi nombre. No, gócense de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y también dice, ninguna adversidad se puede comparar con la terrible calamidad del juicio eterno de Dios en el infierno. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si queremos una prueba del amor de Dios por nosotros, entonces debemos de ver la cruz, donde se hizo carne, donde llegó a la cruz. Allí el Calvario es la prueba contundente, absoluta e irrefutable del amor de Dios para nosotros. Qué maravilloso. Miren hermanos, es tan difícil, es tan difícil exponer una clase de estas, porque no es fácil. La carne y al hombre le gusta, todo está bien, todo va a estar bien, porque somos humanos, tenemos necesidades, queremos consuelo, queremos una palabra de aliento. Pero ¿sabe qué? Recibimos gozo y gratitud cuando conocemos las verdades eternas. Eso suena paradójico, puede pensar, paradójico, puede sonar así, pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La palabra de Dios es clara, porque la palabra del Señor no solamente Jehová es mi pastor, nada me faltará, que aunque un ejército acampe contra ti no temerá, que debajo de tu morada y dejo tu sala. Sí, es hermoso, pero tenemos que conocer también la otra parte. Tenemos que conocerlo, porque al desconocer las realidades, las verdades eternas, entonces somos engañados, seremos engañados. Pero la cruz, cuando vemos que en la cruz del Calvario, allí los ángeles, miren los ángeles, cómo observaron y vieron el amor tan grande. Ellos observaron y vieron, y nosotros también sabemos la pasión, el amor, la entrega. No podemos entonces nosotros discutir, pero eso no me gusta, me desagrada, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, pero la misma palabra nos dice, si el mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allí se entregó por nosotros, siendo Dios, aún mismo siendo Él desamparado por el mismo Dios, y Él cargó toda la vergüenza, el pecado, la inmundicia de todo el mundo. En Él fue descargada la ira de Dios, porque toda la ira de Dios y todos los pecados fueron sobre Él. Entonces, si miramos a la cruz, si vemos a la cruz del Calvario allí, entonces nosotros comprendemos verdaderamente Cristo, el inocente, aquel que nunca experimentó esa sensación del pecado, recibió en su cuerpo, en su carne, el pecado de millones y millones y millones de todo pueblo, tribu, nación, lengua. A quien nos salvó y nos da vida eterna. Entonces podemos tener una idea de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amó, nos ama. Qué hermoso, fue por nosotros, fue por mí, fue por ti. Entonces Él ofreció allí en esa vergonzosa cruz. Entonces tenemos que pensar en esa cruz del Calvario. Ahí comprobamos, tenemos que ser obedientes, sabios. Él murió por nosotros, y Él murió por mí, murió por ti. Allí en un hombro llevaba la cruz, camino al Gólgota, y en la otra mano llevaba el libro de la vida, donde estaba escrito nuestros nombres, con nombres y apellidos. ¿No es maravilloso, no es glorioso conocer esa verdad? Mira, la condición espiritual que tú tienes, solo tú lo sabes, pero el amor de Cristo es inalterable, es inmutable. Él no te ama un ápice menos cuando estaba derramando su sangre y ahora te ama menos. No, Él nos ama siempre con un amor intenso,
de la eternidad a la eternidad. Esta doctrina del infierno nos enseña, nos muestra el amor de Cristo. Ahora veamos la obra de salvación. Allí en la obra de salvación podemos comprobar de que Él nos ha librado de un infierno horrible, horroroso, porque la justicia de Dios es infinita, es de la eternidad a la eternidad, pero una sola muerte fue suficiente, una sola muerte. ¿Para qué? Para satisfacer por completo la justicia del Dios infinito. Ya Cristo no tiene necesidad de seguirse sacrificando una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo Jesucristo perpetuo la salvación a los santificados, a los que le seguimos, a los que le creemos, a los que le obedecemos. Entonces es glorioso. Una sola muerte derramó su sangre hace 2000 años en la cruz del Calvario, y de allí brotó un manantial de sangre que todavía puede limpiar nuestros pecados a diario. ¿No es maravilloso? Por eso Gálatas 6:14 dice: lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra gloria, la cruz. No nos gloriamos en que venimos a la iglesia siempre. No nos gloriamos en que nosotros somos los cristianos más santos. No nos gloriemos. Nuestra gloria es Cristo. En nada que haya en nosotros nos vamos a gloriar, sino en Cristo Jesús, solo en Él. Lejos esté de mí gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos, en cuarto lugar, esta doctrina debe producir en nosotros un celo renovado por el evangelismo bíblico. Esta doctrina debe producir en nosotros un celo renovado por el evangelismo. Evangelizar alrededor nuestros. Hay un montón de personas que van camino al infierno, y por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, nosotros tenemos en nuestras manos el instrumento que Dios ha decidido usar para salvar a los pecadores, el evangelio de Cristo. Pablo le dice a los romanos: yo quiero ir a Roma, y yo quiero ver un fruto en ustedes. Y le decían: bueno, pero ¿por qué quieres ir a Roma? Quiero ir a predicar ese mensaje que tantos problemas te ha causado a ti. ¿Cómo es posible? Pero alguien dice: Pablo no andaba preguntando cómo eran los hoteles, las casas o los lugares. Pablo preguntaba: ¿cómo es la cárcel aquí? Porque siempre iba parada a las cárceles. Y ahora quiere ir a Roma a predicar el evangelio. Y le pregunta: ¿pero por qué, Pablo? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es la dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente al griego, y a todos los que creen en Él. Entonces nosotros creemos por las escrituras que Él es soberano, ¿verdad? Creemos por las escrituras que Él eligió quienes se iban a salvar. Lo creemos y no nos avergüenza que nosotros lo creemos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esta fortaleza doctrinal puede ser una debilidad. ¿Por qué? Si Dios es soberano, pero el mismo Dios que escogió a los que se iban a salvar, también escogió el medio para salvarlo. Y ese es el medio de la predicación del evangelio. Primera de Corintios 1:18 al 25 dice Pablo que Él no viene a predicar con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Él viene a predicar a Cristo y este crucificado. Para los judíos locura, para los griegos tropezadero. Pablo decía: los judíos buscan sabiduría, los griegos buscan sabiduría. Ellos pura oratoria nada más, pura elocuencia. Pero los judíos buscaban señales, buscaban milagros. ¿Y saben qué hacen muchas personas en el día de hoy? Darle a la gente lo que la gente quiere, porque la gente quiere ver: vengan a esta campaña de sanidad. Sí, ¿verdad? Los cojos se van a parar, los ciegos van a ver, y vengan, la gran derramamiento. No, mi hermano.
déjeme decirle, lo que Dios usa para salvar a los pecadores es la predicación del evangelio. Y el que no se salva escuchando la predicación del evangelio no se va a salvar así fea levantarse un muerto de la tumba. Y no estoy exagerando. Esa fue la enseñanza de Cristo en Lucas 16. Usted lo puede ver en la parábola del rico y de Lázaro. Ahí lo dice. ¿Qué es lo que dice el rico? Oh, Padre Abraham, yo tengo 4 hermanos. Oh, te ruego que envíes a Lázaro para que le prediquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba acostumbrado, tan acostumbrado. Ahí en el infierno quería dar órdenes. Creía que Lázaro era su mandadero, creía que era su criado. Oh, envía a Lázaro que les prediquen. ¿Y qué le contestó Abraham? No, a Moisés y a los profetas tienen. No, Padre, por favor, mira, yo sé que si alguno va y resucita entre los muertos y le advierte a mis hermanos, yo sé que se salvarán. Arrogante, ¿verdad? Y Cristo le dice, no, Señor, si no creen escuchando a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguno se levante de los muertos. Dios ha elegido la locura de la predicación para salvar a los pecadores. No son show, no son entretenimientos. No, que venga y desate y venga desate. Y no. Romanos 10 dice, la oración por Israel es la salvación. La salvación es la salvación. Para algunas personas es extraño que se diga, bueno, pero si ustedes creen que Dios ha elegido, entonces ¿para qué oran? No. Si yo no creyera que Dios es soberano, yo no oraría. Pero si la salvación está en las manos del pecador y no en las manos de Dios, entonces ¿para qué voy a orar? No, yo le oro a Dios porque yo creo que Él es soberano. Él es soberano y Él inclina el Espíritu Santo. Él convence al pecador. Entonces, 2 Timoteo 2:10 decía el apóstol Pablo algo tan extraño. Decía, yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Pero Pablo, si son escogidos, se van a salvar como quiera, lo trates tú o no lo trates. Pero Pablo sabía que el medio que Dios ha usado para salvar a los perdidos es la locura de la predicación, la evangelización. Entonces, nosotros que profesamos ser cristianos tenemos que evangelizar, llevar el evangelio donde quiera que estemos, en el restaurante, en la cocina, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en la tienda, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en todo lugar. Hay que vivir el evangelio y vivir el evangelio, llevar el evangelio, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Esa es la forma, porque estamos preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo lugar, ante toda persona. ¿Sabe por qué dice Pablo eso? Porque si ustedes viven como deben vivir, entonces van a ver la gloria de Dios. Van a ver la gloria de Dios, porque somos separados, somos apartados en todo lugar donde estemos nosotros, porque somos creyentes, porque estamos por obediencia o preparados, presentando obediencia con reverencia y mansedumbre en mis corazones. Entonces, no tenemos, si nosotros creemos firmemente en la doctrina, en estas verdades eternas, tenemos que saber conocerlas. ¿Por qué? Porque Dios se revela desde el cielo con toda la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la justicia de Dios. Hermano, el evangelio de la palabra no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No comienza así. El evangelio de la palabra comienza diciendo Dios odia el pecado y está airado contigo por tu iniquidad. Pero Él nos dio la salvación, ¿verdad? En la obra de Cristo. Pero así empieza, veamos. En quinto lugar, esta doctrina debe producir una aceptación humilde de los propósitos soberanos de Dios. Esta doctrina del infierno debe producir una aceptación humilde del propósito soberano de Dios. Y esto tiene dos aspectos básicos. Y bien, y no vaya a ver, no nos contradecimos, pero aquí, ¿qué dice? En primer lugar, debemos de aplicarlo en
primeramente en nuestra responsabilidad en cuanto al evangelismo. En primer lugar, acabo de decir que esta doctrina debe causar en nosotros un celo renovado, pero ahora digo que nosotros tenemos que tomar esta doctrina y aplicarla a nuestra responsabilidad en cuanto al evangelismo. Hay algunos predicadores, evangelistas, que meten presiones psicológicas sobre la conciencia de los cristianos, que prácticamente implican que dicen que no tienen que hacer nada más que pasarte las 24 horas y 7 días a la semana predicando y predicando. Dice, Dios no nos está pidiendo eso. La palabra del Señor nos muestra que nuestra responsabilidad es limitada. Es limitado. Por ejemplo, los que terminan en el infierno por ellos mismos lo determinaron. Claro, si nos quedamos callados, entonces seremos culpables por esas personas que no les hemos llevado por compasión la palabra de salvación, ¿verdad? Pero mi responsabilidad, mi alcance es limitado. Aparte de que Dios nos ha mandado a hacer muchas otras cosas más. También tenemos responsabilidades familiares, tenemos responsabilidades laborales, tenemos responsabilidades con la iglesia a la que pertenecemos. Pero tampoco es cierto que una persona, si estás viniendo a la iglesia, tienes que dedicarte solo a la iglesia y a las actividades y a la iglesia y evangeliza y olvídate y divórciate de tu casa y deja a tu familia. No, tenemos unas limitaciones porque tenemos responsabilidades. Entonces no podemos permitir que seamos manipulados también, porque el complejo mesiánico es, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Ellos así dicen. No, el pueblo del Señor está por todos lados para predicar el evangelio y alcanzar a aquellos que no hemos podido alcanzar, pero otros lo alcanzarán por otro lado. Pero en este mismo punto, esta doctrina de verdades eternas de lo que es el infierno, todos los designios de Dios concernientes a este lugar tan terrible, nos enseña que nosotros, como naturaleza compasiva, nos puede hacernos llevar a cuestionar la justicia de Dios. Tenemos que tener cuidado en eso. No estamos en condición de entender a Dios en toda su magnitud. Él es bueno, para siempre es su misericordia, pero Él creó un infierno para los pecadores. Y no tenemos por qué decir por qué. No somos quien para escoger un aspecto de Dios que me guste y aquel no, porque es muy feo. No podemos evaluarlo, no podemos decir, pero ¿por qué es tan malo? Pero un día lo entenderemos, en la eternidad entenderemos. Aquí no podemos entender la mente de Dios. Dios es soberano. La naturaleza compasiva del hombre no puede ser más compasivo que Dios, porque Dios es soberano. Él es compasivo, misericordioso. Y mi punto de vista es obedecer a Dios, creerle a Dios, pero la palabra del Señor nos muestra a nosotros que tenemos que llevarle a los incrédulos, a nuestras familiares, a las personas que no conocen a Cristo, y exponerles que Dios ha dejado clara la advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, para que huyan de la ira venidera de Dios, porque todavía hay tiempo de escapar. Todavía hay tiempo. Seguramente tú estés pensando en mi familia, en mis hijos, y el tío, la tía, la sobrina, y uno puede pensar, pero Dios dice en su palabra que Él, el Espíritu Santo, Él es el que va a convencer de pecado. Nuestro deber, ¿qué es? Nuestro deber es orar, clamar, evangelizar y llevarles la palabra. ¿Para qué? Para que esas personas lleguen al tiempo de Dios a arrepentirse. El mañana es incierto, sino nosotros tenemos que ver que la vida, hermanos, es valiosa y no podemos desperdiciarla.
Algunas personas tienen la idea equivocada de que ellos pueden esperar tranquilamente hasta que estén a punto de morir, entonces reconciliarse con Dios. Así no perdieron la vida, el gozo y los paris y todo, pero es un pensamiento equivocado, porque es la primera. La salvación está en nuestras manos y la podemos tomar cuando nosotros querramos, pero lo cierto es que la salvación está en las manos de Dios, y lo único que nosotros sabemos que ese es hoy, en este instante, es cuando nos está presentando la oportunidad de arreglarnos o de llevarlo para que otras personas se arreglen. Porque somos instrumentos que el Señor usa. Tú y yo somos esos instrumentos. No podemos esperar nada más extraordinario. No podemos, porque ciertamente existe la posibilidad de, hay personas que se salvaron antes de morirse. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, ¿verdad? Se salvó inmediatamente. Pero no podemos nosotros tener la seguridad y la certeza, ay, me va a pasar como el ladrón, el último minuto. No podemos nosotros. Es más, el relato de Lucas, sabemos el relato de Lucas y de la crucifixión, y el ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo al principio de la crucificación. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba burlando de Cristo al principio. Terminó convirtiéndose y arrepintiéndose. Pero bueno, entonces dirían Marcos y Lucas, los dos ladrones se fueron al infierno, pero no. Por el evangelio de Lucas sabemos que uno clamó en el último momento y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros le prediquemos el evangelio a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres, porque nosotros no sabemos lo que puede ocurrir en este instante cuando una persona esté a punto de pasar a la eternidad. Entonces, esa es una historia verídica en nuestras vidas. Es una historia que es una realidad para que nosotros nos pongamos a cuentas y no nos deslicemos y sepamos que el tiempo es hoy, que el tiempo de hoy tenemos que cuidarlo y cuidarlos, que no nos vayan a mostrar erróneamente la salvación como otras personas lo muestran. Salvo, siempre salvo. No. El pecado debilita al pecador y cada día lo va haciendo más desgraciada la vida. Bueno, sin la gracia de Cristo, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos la oportunidad. Tenemos el tiempo que es hoy. La salvación, la seguridad de mi salvación y la seguridad de mi familia, de mis hijos, que todos vayamos al regazo y al gozo de la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra maravillosa que nos ha traído. Gracias te damos, Señor, por estas verdades eternas. Gracias, Dios. Oh, gracias, Señor, porque son verdades eternas que tenemos que